Bueno, buenos días, mi nombre es Sergio Cárdenas y con Nicolás Cardoso les presento mi proyecto de grado este semestre que fue la implementación de programación reactiva en Kotlin basado en Rescala. Entonces, en primer lugar, el dominio de aplicación que se trabajó durante todo el semestre fue el de sistemas microfluídicos. Los sistemas microfluídicos son un arreglo de microcanales que de diámetro entre los micrómetros y los milímetros, en donde circulan fluidos y ocurren procesos químicos, físicos o biológicos. Estos sistemas pues, pueden integrarse con diferentes elementos ópticos y electrónicos para la construcción de diferentes sensores. Uno de estos sensores es un espectrofotómetro, que funciona de la siguiente manera. Se tiene un circuito impreso con LEDs RGB, el cual es el emisor de luz. La luz atraviesa el microcanal, en donde pueden estar fluyendo múltiples objetos. Y al otro lado se encuentra un sensor que mide la intensidad de luz transmitida en distintas longitudes de onda. Uno de los problemas existentes en el uso de los sistemas microfluídicos es la caracterización de microcápsulas en términos de su tamaño. Mediante el uso de un espectrofotómetro se puede caracterizar las microcápsulas que fluyen a través del microcanal, observando las variaciones en la intensidad de luz recibida en distintas longitudes de onda. ¿Y esto cómo funciona? Pues cuando una microcápsula fluye a través del microcanal, parte de la luz que se emite es reflejada o absorbida, por lo que hay variaciones en la luz transmitida cuando pasa una cápsula. Sin embargo, la fabricación de microcápsulas en un corto periodo de tiempo, esto es bastante elevada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es necesario una herramienta de procesamiento de datos y esta herramienta tiene que tener la capacidad de procesar estos streams de datos con un tiempo de respuesta lo suficientemente bajo como para no perder muestras del sensor. Entonces, una manera de procesar streams de datos provenientes de un sensor, en este caso el espectrofotómetro, es haciendo uso de programación reactiva. La programación reactiva es un paradigma de programación declarativo, pues el cual se enfoca en los streams de datos y la propagación de cambios. Para ilustrarlo con un ejemplo, supongamos que se tiene la siguiente asignación, A igual a B más C. En un lenguaje imperativo, esta asignación significa que A toma el valor de B más C en el instante en que la expresión es evaluada. Y si los valores de B y C cambian, el valor de A no resulta afectado. En cambio, en programación reactiva, esta expresión significa que A toma el valor de B más C en cualquier momento. Eso quiere decir que si hay un cambio en B o en C, el valor de A se actualiza. Una de las implementaciones existentes en programación reactiva es Rescala. Rescala es bastante particular porque integra los paradigmas de programación reactiva con programación orientada a objetos, y esto gracias a la abstracción de señales y eventos. Los eventos representan sucesos que ocurren en el sistema, mientras que las señales representan una variable que cambia con el tiempo. El concepto de eventos ya había sido usado anteriormente en, en la programación dirigida por eventos, por lo que lo novedoso en Rescala son las señales, las cuales son las que logran el comportamiento descrito anteriormente con el ejemplo que les di de la asignación de A igual a B más C. Otra manera de ver las señales y eventos es la siguiente. Los eventos representan variables discretas cuyo valor solo puede ser consultado cuando el evento es disparado. Por otra parte, las señales representan variables continuas, en donde su valor puede ser consultado en cualquier momento durante la ejecución del programa. Teniendo en cuenta esto, nuestra solución consiste en desarrollar un API reactivo en Kotlin que contenga las funcionalidades presentes en Rescala. Este API pues lo llamamos Kotlin RE y estas son las funciones presentes o las más importantes que están presentes para los eventos y las señales.
Ahora pasaré a explicar las funciones más importantes. En el caso de las señales, la función assign, pues lo único que hace es a la señal asignarle un valor que el usuario le ingresa. Por ejemplo, si se tiene a igual a b más 1, cuando yo a b le asigno el 7, pues por ser reactivo, pues a tiene que actualizarse a 8. Y lo mismo, si a b le asigno menos 36, a tiene que actualizarse a menos 35. Otra función puede ser, por ejemplo, map, que lo que hace es crear una señal a partir de otra. Por ejemplo, yo puedo crear una señal B de tipo string que a partir de una señal A de tipo int. Y pues cada vez que se actualice A, B tendrá que actualizarse. En el caso de los eventos, tendríamos la función observe, que lo que hace es recibir una función por parámetro y cada vez que el evento es disparado, esa función se ejecuta. Por ejemplo, si yo disparo un evento, el evento A con un valor de 5, justo después de ser disparado, la función f se evalúa en 5. Lo mismo si lo disparo en 0. En el caso de la función list, para los eventos, lo que hace es crear una señal a partir de un evento, y es una señal, si el evento es de tipo t, la señal creada va a ser de tipo lista de t, y lo que hace es ir acumulando los valores que, que el evento ha disparado. O sea, inicialmente la señal creada empieza con una lista vacía y cada vez que el evento dispara, la señal se actualiza concatenando o agregando el elemento disparado al final de la lista. Ahora, se presenta, digamos, un problema y es cómo se va a realizar la propagación de cambios y la actualización de variables reactivas. Para eso se usa un grafo de dependencias. En el caso de Rescala y también en el API que se desarrolló, las variables pueden o no tener dependencias. Por ejemplo, si observamos este grafo, los nodos representan variables reactivas y los arcos representan la relación de dependencias entre ellas. Y un arco de A a B significa que B depende de A. En el ejemplo anterior de la asignación A igual a B más C, está claro que A depende tanto de B como de C, por lo que el grafo de dependencias resultante sería este, con A, B y C como nodos y arcos de B a A y de C a A. Ahora, volviendo, retomando otra vez el tema, ¿cómo se va a realizar la propagación de cambios? ¿Y en qué orden debo actualizar las variables? Pues para eso se usa el orden topológico. Eh, este sería el orden topológico del grafo y la idea es, yo voy a recorrer, cuando hay un cambio en cualquiera de las variables reactivas, voy a recorrer el grafo en orden topológico y si una variable no está actualizada, la actualizo y marco como no actualizadas las variables que dependen de esta. Por ejemplo, si hay un cambio entrante en la variable 2, lo que hago es se marca como no actualizada y recorro el grafo en orden topológico. Entonces, en primer lugar, se visita la variable 1, no hay cambios, se pasa a la variable 2, hay cambios, lo que hago es actualizarla con el input que me ha dado el usuario. Bueno, se actualiza y luego marco la variable 4 y 5 como no actualizadas porque son las que dependen de la variable 2. Luego sigo el recorrido, el nodo 3 está actualizado, luego llega el nodo 4. Acá, pues nuevamente no está actualizado, entonces la actualizo. Y en este caso no se actualiza con un input del usuario, sino con los valores de las variables reactivas de las que depende, en este caso la variable 1 y la variable 2. Entonces se actualiza y se marcan las variables 7 y 8 como no actualizadas. Luego se pasa a la variable 5, no está actualizada, se actualiza dependiendo del valor que tenga la variable 2 y se propagan los cambios. En este caso, como nadie depende de la variable 5, realmente no se realiza la propagación de cambios. Y así sigue. Y digamos, se llega a la variable 7 y en este caso es una señal. Ahora, ¿qué pasa si yo al actualizar la variable 7
el valor nuevo es igual al valor anterior. En ese caso, como una señal representa un valor continuo, no es necesario propagar cambios, porque realmente eh, no hay ninguna diferencia en si actualizo y me llega el mismo valor o no actualizar. Por este motivo, eh, no se propagan los cambios en este caso. Luego sigue la variable 8, pues se actualiza y se propagan los cambios y así sucesivamente, hasta la 11 y la 12. Entonces, como se dijo inicialmente, el propósito de desarrollar este API era el de poder procesar un stream de datos provenientes de un sensor, que es el espectrofotómetro. Y la idea es construir un software que me permita realizar mediciones con un sensor, detectar cápsulas que pasan a través de un microcanal y caracterizar el tamaño de estas cápsulas. Entonces, teniendo en cuenta esto, nuestro grafo de dependencias resultantes es el siguiente. Arriba del todo, pues se tiene la señal que representa el valor que me ingresa, que recibo del microcontrolador, que va a ser un string. Luego de eso, ese string va a estar separado por punto y comas y donde voy a tener los datos de cada longitud de onda y además un timestamp. Entonces se hace el split. Luego eso se parte en 7 señales que representan lo que les acabo de decir. Luego de esto se pasa un evento y luego se aplica la función list, que es la que me acumula los valores del evento anterior. Y finalmente, de esa lista de cada uno de los canales, cojo los últimos 40 datos que son los que voy a graficar. Acá pues les muestro cómo se vería en acción la aplicación. Yo puedo seleccionar el puerto al que me quiero conectar, seleccionar los LEDs que quiero prender. También tengo parámetros como el caudal del canal y el diámetro del canal con el que estoy trabajando. Y luego de pues, conectarme con el microcontrolador puedo iniciar las mediciones. Ahí podemos observar las variaciones cuando hay una cápsula y aquí abajo también se ve el tamaño de la última cápsula detectada que se actualiza reactivamente. También pues puedo exportar los datos y limpiarlos. Y bueno, eso sería la aplicación. Bueno, en resumen, pues se quería una herramienta para detectar y caracterizar microcápsulas en tiempo real y para, para eso se hizo un API reactivo en Kotlin, el cual pueda funcionar como herramienta para el procesamiento de streams de datos. En este caso, los datos serían del espectrofotómetro. Como se observó anteriormente, la aplicación construida pues cumplió todos los requerimientos funcionales descritos, además de que la aplicación se actualiza reactivamente cada vez que recibe un dato del sensor. Y pues este comportamiento se logró gracias al API implementado. En trabajo futuro, la idea sería implementar más funcionalidades presentes en Rescala, que realmente no se implementaron todas porque no eran necesarias para construir la aplicación. Y en segundo lugar, se quiere también implementar un mecanismo que me asegure consistencia cuando yo estoy trabajando con varios threads. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Tenemos espacio para las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. Sí, Jorge, díganos. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Y pues, primero que todo, gracias a todos por estar presentes, por venir a esta actividad. Listo, Sergio, muchas gracias por la presentación. Me quedaron faltando, pues bueno, hay un par cosas que no entendí muy bien. Sí, de pronto le hago las dos preguntas de una vez. Entonces, tal vez no me quedó claro qué es la diferencia realmente entre una señal y un evento. Eh,
entendí que la señal es algo así como un valor continuo, pero no me quedó claro, o sea, cuál es la diferencia entre las dos, sobre todo porque pues en el grafo pues se ve como casi lo mismo. Y lo segundo que quería preguntarles, ¿qué lo motiva a hacer, o sea, cuál es la motivación suya para hacer pues ponerse a hacer otra reimplementación de programación reactiva, sabiendo pues que lo que le entendí es que Rescala tiene lo que necesitaba. Entonces, ¿cuál es la motivación pues para hacer todo en otro lenguaje? Ok, entonces, ya en cuanto a la diferencia entre señales y eventos, eh, pues básicamente las señales, como les dije, representan un valor continuo. Digamos, en ejecución, yo puedo acceder al valor de las señales en cualquier momento. Esto no pasa con los eventos. En los eventos realmente yo solo puedo acceder al valor con las funciones presentes en la API, como por ejemplo la función observe. Eso en primer lugar. Bueno, y también hay una diferencia clave y es las señales al ser creadas tienen que tener un valor inicial y esto no ocurre en los eventos porque los eventos al ser creados realmente no se disparan. Y también hay diferencias en cuanto a la propagación de los cambios. Por ejemplo, un evento siempre va a propagar los cambios cuando es activado. En cambio, en la señal no ocurre esto, porque si el valor al actualizar la señal esto es el mismo, no cambia, no hay necesidad de propagar los cambios. En cuanto a mi motivación por realizar otro API reactivo, pues en primer lugar, de alguna manera eso me sirve a mí como para poder observar uno cómo puede implementar estos APIs, estos frameworks reactivos que hay por ahí. Y también realizarlo en Kotlin me abre la posibilidad de poder usar este API en aplicaciones móviles, que es algo que no podría hacer con Rescala. Ok, listo, Mm, creo que sí. Sí, Silvia tiene una pregunta, pues puede sí, hacer la pregunta. sí, Silvia, sigue Sí. adelante. Bueno, tenía pues también a agradecerles pues para estar presentando ustedes sus trabajos acá en el grupo FLAG, pero tenía una pregunta también en el slide que tiene ahí. Precisamente es que no entendí bien cuáles son la diferencia entre las líneas punteadas y las otras. Y otra pregunta, la hago de una vez, es si usted también tiene que hacer una revisión que no vaya a haber referencias circulares cuando hace el orden topológico, ¿no? Esas dos Sí, preguntas. bueno, en primer lugar, las líneas punteadas acá simplemente representan que pues, se hizo un cambio de un evento a una señal. Eso es lo único que representa. Y realmente las otras líneas simplemente que se mantiene como de evento a evento o de señal a señal. Pero realmente no hay ninguna diferencia ahí sustancial. En cuanto a la revisión que se hace para que no haya referencias circulares, eso se hace en la creación de las variables reactivas. Yo al crear las variables reactivas pues puedo indicarle qué dependencias tiene. Y si entonces yo lo que hago es al agregarlas al grafo, reviso si hay referencias circulares y en caso de que haya, se retorna una excepción porque se espera que el usuario no haga eso. Ese es el manejo de las referencias circulares que hice. Bueno, muchas gracias. Listo. Sigue Rodrigo. Si no me abría el micrófono. Ah, Qué ya, pena. listo. Sí, Qué listo. pena. Miren, el ejemplo que está ahí, el orden topológico puede ser, pues puede haber muchos órdenes topológicos. Yo creo que está mal usado el término porque no se necesita un orden topológico, sino tocar los nodos que son influenciados por los que se cambian. Una vez que cambia el 1 o el 2, desde ahí todos los descendientes deben revisarse. Esa es una cosa. Entonces, yo no creo que valga la pena hablar de orden topológico, a menos que se hable de
se llaman race conditions cuando se habla en paralelismo, y es que de alguna manera desde dos puntos estuviera tratando de tocar un tercero. No creo que sea eso en la estructura que mostró, me parece que no hay posibilidad. Ese es el comentario. O sea que la consistencia en los tres no la veo tan complicada. Y por último, pues entiendo que esto también es para solo señales, o sea, tipos muy, muy básicos y eventos muy básicos, porque si yo, por ejemplo, con el ejemplo que dijo, al cambiar un punto, si el valor sigue igual, entonces no se propaga hacia adelante. Si estuviera manejando tipos complicados, chequear la igualdad es muy complicado. Entonces eso hay que también tenerlo en cuenta. Es mi comentario. Bueno, en lo de un orden topológico, pues realmente sí se hace necesario, digamos, recorrerlo en orden topológico, porque, digamos, si yo estoy actualizando el nodo 3, entonces propago los cambios a los nodos 6 y 7. Perdóname, es que no me has entendido. Orden topológico es un orden total, lineal, consistente con un grafo acíclico total. Y hay muchos. Sí, hay Entonces, muchos. el orden topológico es, ya para empezar, es mal hablar así. Hay muchos. Ok. Escoger alguno, no sé si es lo mismo uno que otro. Sí, en este caso, pues, lo único que cambiaría sería el orden en que yo actualizo las variables, pero mientras sea un orden topológico, se van a actualizar correctamente.